La historia de un hombre que pasó de no tener que comer a impactar la vida de millones de personas en el mundo y volverse una de las personas más ricas. Imagínate por un momento ser un adolescente de 17 años. No tienes dinero, no tienes padre. Tu madre, a quien amas y a quien temes a partes iguales, te persigue por la casa con un cuchillo y ese día decides irte. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Hoy ese adolescente es conocido en todo el mundo. Entrenó a presidentes, a campeones deportivos, a billonarios. Lleva más de 4 décadas ayudando a millones de personas a transformar sus vidas. Y su nombre es Tony Robbins. Bienvenidos a Crea con Carla Castellanos. Su nombre real era Anthony Mahaborich. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 7 años. Lo que vino después fue una serie de padrastros, inestabilidad económica y una madre que libraba sus propios demonios internos a través del alcohol y la violencia. Nació el 29 de febrero de 1960 en California. Ese detalle ya es simbólico. Nacido en un día que no existe en la mayoría de los años. Como si el universo le dijera desde el principio, tú vas a ser diferente. Siendo adolescente, Tony ya medía 1,97 m, una altura inusual que descubriría más tarde era causada por un tumor benigno en su glándula pituitaria. Su cuerpo producía hormona del crecimiento en exceso. Esa altura lo hacía sobresalir físicamente y económicamente el hambre era real. Su madre tenía problemas emocionales y de consumo, había violencia, había tensión constante. Él mismo describió su infancia como caótica y abusiva. Imagínalo, un niño sin control sobre su entorno, sin seguridad emocional y aún así, observando. Porque cuando no tienes control, aprendes a entender. Él habla de una escena que le marcó para siempre. Era el Día de Acción de Gracias, la familia no tenía comida. Alguien, un desconocido, tocó la puerta con bolsas llenas de comida. Tony comentó, a mi padre aquello le pareció una humillación. Se enojó. Para él significaba que era un fracasado, pero para mí significó que los extraños se preocupan. Y si los extraños se preocupan, yo también podría preocuparme por otros. Ese mismo momento de dolor se convirtió en la semilla de su fundación, que hoy alimenta a más de 4 millones de personas en 56 países cada año. El dolor se transformó en propósito. A los 17 años, después de que su madre lo persiguiera por la casa con un cuchillo en la mano, Tony tomó la decisión de cambiarse el curso de su vida. Se fue de casa para no volver jamás, sin dinero, sin títulos universitarios y sin plan. Empezó a limpiar pisos, a mover muebles, a ser conserje y en uno de sus ratos libres devoraba libros, cualquier cosa que pudiera enseñarle cómo funciona la mente humana. Y entonces ocurrió el momento que lo cambiaba todo. Un día, mientras hacía una mudanza, Tony le preguntó al dueño de la casa algo que muchos nunca se atrevían a preguntar. Mi padre decía que usted solía ser un fracasado. ¿Cómo se volvió tan exitoso? La respuesta fue simple. Fui al seminario de un hombre llamado Jim Rohn, un hombre que tomó todo lo que aprendió en 20 o 30 años en su vida y lo comparte en 4 horas. Tony llevaba ganando $40 por semana limpiando pisos y decidió gastar esos $40 una semana entera de trabajo en el boleto para ese seminario. Tony comenta, me senté ahí y quedé hipnotizado. Todo lo que Jim Rohn decía resonaba en mí como si lo hubiera sabido siempre, pero nunca lo hubiera podido articular. Ese día mi vida cambió. Jim Rohn fue más que un inspirador. Se convirtió en un mentor de Tony. Le enseñó que la felicidad y el éxito no son resultado de lo que tienes, sino de cómo vives. Que lo que haces con lo que tienes es lo que define tu calidad de vida. Tony se convirtió en promotor de los seminarios de Rohn a los 17 años. Su trabajo era convencer a otros que asistieran. Era 1977 y ya entonces este muchacho sin hogar ni educación universitaria tenía algo que pocos pueden enseñar, la capacidad de conectar emocionalmente con cualquier persona. Te quiero contar esta parte de su historia que para mí creo que lo marcó mucho. Un día,
Su profesor lo jaló fuera del salón después de clase. Tony pensó lo peor. No lo olvidaré nunca, pensó. Dios mío, me atraparon. Su maestro de debate no lo llamó para regañarlo. Le dijo, nunca había visto a nadie que pudiera pararse a hablar sin notas, mirar alrededor a chicos que no quieren escuchar e hipnotizarlos con solo comunicación pura. Y entonces le dijo algo que Tony jamás olvidaría. Sé quién eres, no eres un orador, eres un comunicador. El profesor le entregó un discurso llamado La voluntad de ganar y le propuso un trato. Si al leerlo Tony no sentía que le hablaba directamente, podía devolvérselo y olvidar todo. Pero si le tocaba profundamente, tendría que comprometerse a competir en un torneo de oratoria persuasiva. El discurso, confirmado por el propio equipo de Tony Robbins, fue escrito por el legendario entrenador de fútbol americano Lombardi. Tony leyó el discurso y lloró a lágrima viva. Era todo sobre nunca, jamás rendirse. El resultado, nació el comunicador. Tony entró al torneo de oratoria, ganó. Entró al siguiente, ganó. Y al siguiente, ganó también. Mientras describía ese momento años después, a Tony se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue un punto de quiebre porque comencé a darme cuenta de que tenía una forma de llegar a las personas. Robbins recuerda ese momento y dice, me di cuenta de que hablar en público era una habilidad y un don. Fue así como entendió que tenía algo especial y ese algo podía ser desarrollado. A los 17 años ya trabajaba para Jim Rohn como promotor de seminarios usando exactamente ese don. Pero Tony no quería ser el promotor de otro, quería crear su propio sistema y lo hizo con una velocidad que dejó a todos asombrados. A los 24 años ya había ganado su primer $1,000,000, no como heredero, no como empleado, como creador, como alguien que convenció a miles de personas de que podían transformar sus vidas. Y en este proceso descubrió algo que se convertiría en el núcleo de toda su filosofía. El éxito es un 80% de psicología y un 20% de mecánica. No necesitas un nuevo plan, necesitas una nueva mentalidad. Esa idea que lo que te detiene no es la realidad externa, sino la historia interna que te cuentas a ti mismo, fue la base de todo lo que construyó después. También se formó en programación neurolingüística. Aprendió que el comportamiento humano tiene patrones, que esos patrones se pueden identificar y cambiar, y que los seres humanos somos capaces de modelar la excelencia de otros. Al principio de los años 80, Tony Robbins empieza a dar sus propios seminarios. Al principio sin cobrar, pero después, solo si la gente veía resultados, le pagaba. Comenzó a viajar con su furgoneta por Estados Unidos haciendo y grabando sus pequeños seminarios. Pasado un tiempo, comenzaría a cobrar solo si sus sesiones le ofrecían resultados en las vidas de sus propios participantes. ¿Se imaginan eso? ¿Un vendedor de resultados? No cobro si no funciona. Esa confianza, esa apuesta por sí mismo es la marca de alguien que cree de verdad en lo que hace. A los 20, Tony ya estaba dando sus propios seminarios y algo lo hacía diferente. No hablaba como profesor, hablaba como alguien que había vivido el dolor. Introdujo experiencias intensas como caminar sobre fuego, confrontar miedos, romper patrones. Sus eventos no eran charlas, eran experiencias. A los 26 años ya era millonario. Necesito que te imagines esto. Una arena con 10,000 personas, las luces están bajas, la música retumba y un hombre de casi 2 metros con una energía que parece física, casi eléctrica, entra al escenario. La gente grita, llora, salta y luego al final de 4 días intensos caminan descalzos sobre carbones encendidos. Esto no es un circo, es la experiencia. Liberar el poder que llevas dentro. Desata el poder interior, el evento estrella de Tony Robbins, que ha reunido a más de 4,000 millones de personas de más de 100 países a lo largo de su historia. La caminata sobre fuego no es un truco, es una demostración de que el mayor obstáculo que enfrentamos no está en el mundo exterior, sino en la historia que nos contamos sobre lo que podemos o no podemos hacer. Lo único que te impide conseguir lo que quieres es la historia que te sigues contando a ti mismo sobre por qué no puedes tenerlo.
Y ahí está la esencia de todo. Tony Robbins no vende motivación temporal, vende, o más bien enseña, una metodología para cambiar los patrones mentales que nos tienen atrapados. Su sistema se basa en varios pilares. El primero es en el estado emocional. Tony argumenta que todo lo que logramos o dejamos de lograr en la vida parte del estado emocional en que nos encontramos. Tu estado emocional determina tus pensamientos. Tus pensamientos dan forma a tu historia y tu historia da forma a tu vida. El segundo pilar son las creencias. Para Tony, las creencias no son solo ideas, son fuerzas. Pueden crear o pueden destruir. Los seres humanos tenemos la habilidad de tomar cualquier experiencia de nuestras vidas y crear un significado que nos desanime o uno que literalmente salve nuestras vidas. ¿En cuál te encuentras? El tercer pilar son los estándares, no las metas como destino, sino los estándares como identidad. Tony dice que lo primero que debes hacer para cambiar tu vida es elevar lo que estás dispuesto a tolerar y lo que exiges de ti mismo. El cuarto pilar, el que lo diferencia de muchos, es la acción masiva. El conocimiento no es poder, el conocimiento es poder potencial. La acción es lo que convierte ese potencial en realidad. Además de sus seminarios, Tony publicó libros que se convirtieron en clásicos. El poder sin límites en 1986 fue el primero. Luego, Despertando al gigante interior en 1991, considerado por muchos el manual de transformación personal más completo jamás escrito. Y más reciente, Dinero, domina el juego en 2014, donde abordó la inteligencia financiera. Sus programas de audio se convirtieron en los más vendidos en la historia del desarrollo personal. Tony asesoraba a varios personajes, entre ellos están Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos. Tony trabajó con él en múltiples momentos de su presidencia, incluyendo momentos de crisis personal y política. Nelson Mandela, uno de los líderes más importantes de la historia del siglo XX, el hombre que pasó 27 años en prisión y salió sin rencor para liderar una nación, Tony tuvo sesiones con él también. Oprah, una de las mujeres más influyentes del planeta, no solo trabajó con Tony, sino que literalmente caminó sobre brasas en uno de sus seminarios. Entre muchísimos más. Descubrí hace mucho tiempo que si ayudaba a un número suficiente de personas a conseguir lo que querían, siempre conseguiría lo que yo quería y no tendría que preocuparme. Su charla en TED del 2007 fue la sexta más popular en la historia de la plataforma en ese entonces. Habló frente al Parlamento británico, habló en Harvard Business School, donde fue clasificado entre los 200 gurús de negocios más influyentes del mundo. En 2016, Netflix lanzó el documental Tony Robbins. Fue un ascenso sin precedentes a uno de sus eventos más íntimos. No te lo puedes perder, aún sigue en la plataforma y vale muchísimo la pena que lo veas. La cámara capturó momentos crudos, gente llorando, confrontando sus miedos más profundos, transformándose ante los ojos del espectador. Y al ver ese documental queda claro algo fundamental. Tony Robbins no es un charlatán de escenario, es alguien que genuinamente cree en el poder humano de cambiar. No soy un gurú, soy un catalizador. Tú ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Yo solo te ayudo a recordar dónde lo guardaste. Hay algo que Tony Robbins repite constantemente y que si lo analizamos explica mucho sobre su carácter. El éxito sin plenitud es el mayor fracaso. En 1991, cuando ya tenía fama mundial, fundó la Fundación Tony Robbins, no como un gesto publicitario, como un compromiso. A través del programa de la Brigada de Canastas, su fundación distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a millones de familias en países de todo el mundo durante las festividades. Lo que comenzó como un niño hambriento que recibió comida de un extraño se convirtió en un movimiento global que alimenta a más de 4 millones de personas al año en 56 países. Sus programas educativos llegan a más de 2.000 escuelas, 700 prisiones y 100.000 organizaciones de servicios humanos. Proporciona agua potable limpia a más de 100.000 personas por día en la India. Con el libro Dinero, domina el juego, donó todas sus regalías, más de los ingresos de su propio bolsillo, para alimentar a 100.000 millones de personas a través de la organización Feeding America.
En los 2 primeros años de ese compromiso, la cifra ya superaba los 100,000 millones. Solo aquellos que han conocido el poder de la contribución sincera y altruista pueden sentir la alegría más profunda de la vida, la verdadera realización de sí mismo. Tony ha dicho muchas veces que fue aquel día de acción de gracias de su infancia cuando un extraño llamó a su puerta con comida. Él sembró en él la convicción de que el dar es la forma más elevada de vivir. Su régimen físico y mental es tan riguroso como que él exige a sus participantes. No predica lo que no practica. Incluso su gigantesca estatura, casi 2 metros, que podía haber sido un obstáculo, se convirtió en una parte de presencia magnética en el escenario. Una presencia que, combinada con su voz y su energía, genera en la audiencia algo que solo puede describirse como un campo de fuerza. Quizá el mensaje más poderoso de Tony Robbins siempre fue este: tu pasado no tiene que definir tu futuro. Y honestamente esa frase le dio esperanza a millones, porque muchísima gente vive creyendo que está condenado por su infancia, sus errores, sus traumas, sus fracasos. Y Tony llegó diciendo algo distinto: puedes cambiar, y para millones de personas eso fue revolucionario. Tony dice, no se trata de la meta, se trata de crecer para convertirte en la persona que puedes lograr esa meta. El progreso es la felicidad. ¿Cuál es entonces la filosofía central de Tony Robbins? Yo la resumiría así. Tú no eres tu pasado, tú eres tus decisiones. Y cada decisión que tomas hoy define quién serás mañana. Su visión es que cada ser humano tiene dentro de sí una capacidad extraordinaria que la mayoría nunca activa. No porque no pueda, sino porque nadie le enseñó cómo. Y ahí está su propósito: enseñar. Tu vida cambia al momento que tomas una decisión nueva, congruente y comprometida. Una decisión real se mide por el hecho de que has tomado una nueva acción. Si no hay acción, no has decidido. Y con eso llegamos al fin de este episodio, pero antes de despedirnos quiero dejarte con algo. Si hay algo que la historia de Tony Robbins nos enseña es que las circunstancias no te definen. No la pobreza, no la violencia, no la ausencia de un padre, no la falta de educación formal. Nada de eso tiene el poder de determinar tu destino, a menos que tú se lo des. Tony Robbins tomó el dolor de su infancia y lo convirtió en empatía. Tomó la escasez y la convirtió en generosidad. Tomó el miedo y lo convirtió en combustible. La pregunta que debemos hacernos hoy, después de conocer su historia, no es ¿cómo fue posible que Tony lograra todo esto?, sino más bien, ¿qué historias me estoy contando yo a mí que me impiden comenzar? Céntrate en dónde quieres ir, no en lo que temes. Es en tus momentos de decisión cuando se forja tu destino. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla, porque los legados no se perpetúan solos, a través de nosotros, cuando decidimos aprender, crecer y también enseñar. Haz tu vida una obra de arte. Hasta la próxima.